Jonás, el hombre que huyó de Dios. Todo el mundo recuerda a Jonás por un gran pez, pero casi nadie recuerda por qué terminó dentro de él. Porque esta historia no comienza en el mar. Comienza con un hombre que escuchó claramente la voz de Dios y decidió hacer exactamente lo contrario. Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. Pero Jonás no quería ir. Nínive no era simplemente una ciudad lejana. Era la capital de un pueblo temido, un pueblo violento, un enemigo de Israel. Jonás conocía su crueldad, y cuando Dios le pidió que fuera hasta ellos para advertirles, algo dentro de él se rebeló, porque Jonás no quería que Nínive tuviera otra oportunidad, no quería llevarles esperanza, no quería que Dios los perdonara, y entonces tomó una decisión que cambiaría su vida. En lugar de caminar hacia Nínive, caminó hacia el puerto, encontró un barco que iba a Tarsis, en dirección contraria, pagó su pasaje, subió a bordo y creyó que podía dejar atrás la misión que Dios le había dado. Pero puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de camino, puedes subirte a otro barco. Lo que no puedes hacer es esconderte de Dios. El barco comenzó a alejarse de tierra, el horizonte quedó atrás, y quizá Jonás pensó, ya está, escapé, todo terminó. Pero en medio del mar, el cielo cambió, el viento comenzó a golpear las velas, las olas crecieron, y una tormenta terrible cayó sobre ellos. Los marineros luchaban para mantener el barco a flote, lanzaban la carga al mar, gritaban. Cada hombre clamaba a su Dios. Y mientras todos luchaban por sobrevivir, Jonás estaba abajo, durmiendo, hasta que el capitán lo encontró. ¿Qué haces dormido? Levántate y clama a tu Dios. Los hombres no entendían por qué aquella tormenta había aparecido. Echaron suertes para saber quién había provocado aquella desgracia. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces comenzaron las preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? Y Jonás ya no pudo esconder la verdad. Les dijo que servía al Dios que hizo el mar y la tierra, pero que estaba huyendo de él. Los marineros tuvieron miedo y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Jonás miró aquellas olas, miró a aquellos hombres y comprendió que su huida ya estaba poniendo otras vidas en peligro. Entonces respondió, tomadme y echadme al mar. Los hombres no querían hacerlo. Los hombres no. Remaron con todas sus fuerzas intentando regresar a tierra, pero no pudieron. La tormenta era demasiado fuerte. Finalmente, levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar. El agua lo cubrió, la oscuridad lo envolvió, y de repente, el viento se detuvo. El mar quedó en calma. Pero para Jonás, la historia apenas estaba comenzando, porque mientras descendía entre las aguas, cuando ya parecía que no había salida, Dios había preparado algo que Jonás jamás habría imaginado. La Biblia dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Jonás 1:17, RBR 1960. 3 días y 3 noches, dentro de aquel gran pez, sin caminos, sin barcos, sin lugares donde huir, solo Jonás, su conciencia y Dios. Y allí, en la oscuridad, el hombre que había huido comenzó finalmente a orar. Desde lo más profundo dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Jonás 2:2, RBR 1960. Jonás entendió algo. Había intentado alejarse de Dios, pero incluso en el fondo del mar, Dios seguía allí. Su desobediencia lo había llevado hasta aquel lugar, pero la misericordia de Dios todavía no lo había abandonado. Y entonces ocurrió lo imposible. Dios habló al pez, y el pez dejó a Jonás nuevamente sobre tierra firme. Imagínalo. Después de 3 días de oscuridad, Jonás vuelve a ver el cielo, respira aire, siente tierra debajo de sus pies. Estaba vivo. Y entonces, la voz volvió, por segunda vez.
levántate y ve a Nínive. Dios no había cambiado la misión, pero Jonás ya no era exactamente el mismo hombre. Esta vez Nínive era enorme. Jonás entró en la ciudad y comenzó a anunciar que el juicio se acercaba. Y entonces sucedió algo que él probablemente nunca esperó. La gente escuchó. Creyeron, desde los más pequeños hasta los más poderosos. Se humillaron. El rey dejó su trono. Y toda la ciudad comenzó a arrepentirse. Nínive cambió. Y cuando Dios vio que abandonaban su mal camino, tuvo misericordia de ellos. Aquí es donde mucha gente cree que termina la historia de Jonás. El profeta obedeció. La ciudad se arrepintió. Dios la perdonó. Final feliz. Pero no, porque el momento más sorprendente de la historia todavía faltaba. Jonás se enfadó. Sí, el mismo hombre que acababa de recibir misericordia, se enfadó porque Dios tuvo misericordia de otros, y entonces reveló la verdadera razón por la que había huido desde el principio. Jonás sabía cómo era Dios, sabía que era misericordioso, sabía que era paciente, sabía que si Nínive se arrepentía, Dios podía perdonarla. Y Jonás no quería eso. Él quería justicia para sus enemigos y misericordia para sí mismo. Entonces salió de la ciudad. Se sentó esperando ver qué ocurriría. Dios hizo crecer una planta sobre él para darle sombra, y Jonás se alegró muchísimo por aquella planta. Pero al día siguiente, la planta se secó. El sol golpeó sobre la cabeza de Jonás, y nuevamente se enfadó. Entonces Dios le hizo una pregunta que atraviesa siglos y llega hasta nosotros. Jonás, ¿te preocupas por una planta que tú no hiciste crecer? ¿Y no debería yo preocuparme por una ciudad llena de personas? Y allí termina el libro, sin decirnos qué respondió Jonás, porque quizá la pregunta no era solamente para él, quizá también es para nosotros. ¿Cuántas veces pedimos misericordia cuando somos nosotros quienes fallamos, pero pedimos castigo cuando falla alguien que nos hizo daño? ¿Cuántas veces queremos que Dios nos dé otra oportunidad, pero pensamos que determinada persona ya no merece ninguna? Jonás intentó huir de Nínive, pero en realidad estaba huyendo de una parte del corazón de Dios que todavía no comprendía. Porque esta historia nunca fue solamente sobre un pez. Fue sobre misericordia, sobre obediencia, sobre segundas oportunidades, y sobre un Dios que no dejó de buscar ni a Nínive, ni tampoco al hombre que huía de él. Tal vez hoy tú también estás huyendo de una decisión, de una conversación, de un perdón, de una llamada, de algo que sabes que debes hacer, pero continúas tomando barcos en la dirección contraria. Recuerda a Jonás. A veces Dios no calma primero la tormenta. A veces utiliza la tormenta para hacernos mirar hacia donde llevábamos demasiado tiempo evitando mirar. Y si hoy estás en tu propio gran pez, en un lugar oscuro donde piensas que todo terminó, recuerda esto: Jonás oró desde lo profundo, y Dios todavía podía escucharlo. Tu lugar más oscuro no está fuera del alcance de Dios. Tu peor decisión no tiene por qué escribir el último capítulo de tu vida, y tu historia todavía puede cambiar de dirección. Si conoces a alguien que está huyendo, que está enfadado con Dios, o que piensa que ya es demasiado tarde para volver, compártele esta historia. Puede que tú solamente le envíes un video, pero quizá Dios utilice ese pequeño gesto para recordarle que todavía existe un camino de regreso. Esto es Biblia Viva, y esto es Historias de la Biblia.